Decirle al que está al lado, Jesús vive, decirle. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Hoy queremos celebrar la victoria más grande que nuestro planeta haya visto. La muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Tú y yo tenemos a un Salvador que no está muerto, está vivo. Un Mesías que está vivo. Mientras tantas otras religiones o ideologías adoran y veneran algo muerto, nosotros adoramos a alguien que está vivo, que está sentado a la diestra del trono del Padre y se llama Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, qué tremendo. Y sabes, quiero compartirte un mensaje. Y yo sé que, a ver, cuando celebramos la Pascua o el Domingo de Resurrección como hoy, muy probable muchos digan, bueno, hoy seguro va a hablar de Jesús y de que murió y que resucitó. Y capaz tú te sabes la historia, te sabes el trama, pero a veces nos sucede que podemos saber un trama o saber la historia y saber qué sucedió, pero puede que si no nos damos cuenta nos perdemos detalles de la historia. Que esos detalles son tan importantes que si los erramos o no los entendemos como deberíamos de, podemos llegar a entender toda la historia al revés. A mí me ha sucedido muchas veces que he visto películas y que después de ver la película me encuentro con alguien que vio la misma película y me dijo, oye, ¿qué te pareció tal escena donde el actor hizo tal cosa? Y yo ni cuenta me di. ¿Te pasó alguna vez que alguien te daba detalles de una película y tú ni cuenta te diste? Y yo creo que a veces con el mensaje de la cruz o del evangelio no sucede lo mismo. ¿Cuántos de los que están aquí fueron criados en hogares cristianos o católicos y desde niños saben de la cruz? A ver, levanten la mano los que de niños saben la cruz. 100%. 100%. Ahora, ¿qué pasa si hemos escuchado tantas veces esta historia que se nos ha hecho tan normal que hemos perdido detalles de la historia que son tan cruciales para la fe que, como dije recién, si no lo llegamos a entender, hasta nuestra fe misma corre riesgo? Por ejemplo, si vamos desde México hasta Argentina, puerta por puerta, preguntando a las casas, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, te van a decir. ¿Y sabes lo que hizo? Sí, murió en una cruz. ¿Por quién? Por mí. La mayoría de las personas te van a decir eso. Pero pregunto hoy a todos aquí, ¿quiere decir eso que entonces toda Latinoamérica va a ser salva? ¿Sí o no? No, porque saber la historia no es lo mismo que haberla experimentado. Famoso autor decía, la cruz no es una doctrina nada más, es una experiencia. Tú tienes que experimentar la cruz. Ahora, cuando hablamos de la Pascua, como muchos conocemos este fin de semana como Easter o Pascua, muchos creemos que capaz Jesús fue el que empezó la primera Pascua. Pero en realidad la Pascua empezó cientos de años, miles de años antes de Cristo. La primera Pascua la vemos registrada en Éxodo capítulo 12. ¿Cuál fue la primera Pascua? Cuando Dios estaba a punto de quitar al pueblo de Israel, que estaban esclavos en Egipto. Antes de quitarlo, Dios le dice, escuchen, vamos a hacer algo especial esta noche, porque estaba a punto de venir la última plaga. ¿Cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. Dios le dice, esta noche viene el ángel de la muerte y todos los primogénitos van a morir. Pero yo les mando a ustedes que sacrifiquen un corderito, unjan las puertas de su casa y entonces yo voy a perdonarles o voy a pasar por alto sus casas y sus hijos van a vivir. Esa fue la primera Pascua. Y no solo era eso, sino que también había todas ciertas cosas que Dios o instrucciones que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y si leemos la historia en Éxodo 12, hay 7 instrucciones. ¿Cuántas? 7 instrucciones para celebrar la Pascua. Y te quiero poner en la pantalla para que lo puedas leer algunas de ellas conmigo. Vemos aquí, una de las primeras instrucciones es que Dios le pidió que el cordero sea diga todos, sin defecto. Segundo, Dios les pidió que unjan las puertas con sangre. Tercero, Dios les dijo, tienen que hacer el cordero asado, ni crudo ni hervido. ¿Vieron que Dios sabe de carne asada? Otro, Dios les dijo, van a comer pan
sin levadura, van a comer hierbas amargas, no van a dejar nada para mañana y van a comer con la cintura bien ceñida, la sandalia puesta y el cayado en la mano. A ver, uno lee todo estos detalles y dice, ¿qué onda? O sea, Dios, ¿por qué? ¿Nunca te pasó que leías Levítico, Número, Deuteronomio y ves todos los detalles y tú dices, Dios, ¿por qué tantos detalles? Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que ser muy cuidadosos de no pasar por alto estos detalles, porque cada detalle que hay en la Escritura tiene un significado. En especial esto que estás viendo aquí en pantalla, las instrucciones sobre cómo celebrar la Pascua. Y estas fueron instrucciones específicas que Dios le dio al pueblo de Israel. Cada vez que ellos iban a celebrar la Pascua, después de salir de Egipto, tenían que matar un corderito, tenían que ya no ungir las puertas, pero tenían que hacerlo asado, tenían que comer con el cinto bien puesto, el zapato puesto y el cayado en la mano, tenían que comer pan sin levadura, hierbas amargas y no podían dejar nada para mañana. Todos los años lo mismo y lo mismo. ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel siguió practicando esta cultura de la Pascua? Hasta hoy. Hasta hoy. Y tengo la próxima imagen que en la Pascua en el hebreo es la palabra Pesaj. Esto es la famosa Pascua judía. Una vez al año los judíos se reúnen en su casa y celebran la Pascua con un plato muy parecido a esto, que tiene varios elementos que se remontan a Éxodo. Vemos ahí que tiene un pedazo de hueso, un huevo, una salsa, hierbas amargas y sal. Y es interesante porque yo me puse a estudiar cómo los judíos celebran la Pascua. Obviamente los judíos no celebran la Pascua como nosotros porque no celebran a Jesús, pero ellos siguen celebrando la salida de Egipto de 3000 años atrás. Y lo que ellos hacen todos los años, hacen como una pequeña actuación. Es muy interesante. El niño, el hijo del padre o de la madre de la casa, viene al papá y se sientan en la mesa y el niño todos los años le hace las mismas 4 preguntas al papá y el padre responde de la misma manera. Entonces se sientan en la mesa y el niño viene y le pregunta, papá, ¿por qué todos los días comemos pan normal y hoy comemos pan sin levadura? Y ya como toda una actuación, el padre le responde, bueno hijo, comemos pan sin levadura porque cuando salimos de Egipto Dios nos sacó tan rápido que el pan no pudo ni siquiera fermentar. Dicen todos. Luego el niño viene y le pregunta, papá, ¿y por qué comemos hierbas amargas hoy? Y el papá le explica, comemos hierbas amargas porque nos recuerda el sufrimiento y la amargura de la esclavitud en Egipto. Y luego le pregunta, y papá, ¿por qué mojamos los alimentos en la salsa? Porque nos recuerda cómo nuestros antepasados con lágrimas mojaban sus manos en el barro para hacer ladrillos para Egipto. Y una pregunta tras otra pregunta. Y ¿sabe? Me llama la atención porque si hay algo que los judíos han preservado es su historia. Yo lo he contado hace poco, pero el pueblo judío es la cultura que mayor preservación tiene de su cultura. Hasta el día de hoy no hay otra cultura en la tierra que se haya preservado tan bien. ¿Y saben por qué? Porque ellos han practicado recordar lo que Dios hizo por ellos. Y nosotros como pueblo cristiano debemos aprender de ellos y recordar no solo que Dios nos libertó de Egipto, de un lugar terrenal, pero que Dios nos salvó de la vida eterna, de ser condenado a través de Cristo. Imagínense cómo nosotros hoy tenemos que tomar este día para mirar atrás y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque si no recordamos correctamente y si no entendemos el propósito de la cruz, podemos saber todo lo que Jesús hizo y nunca haber recibido en nuestro corazón la salvación. Por eso Dios le dijo al pueblo, necesito que tengan hierbas amargas, necesito que tengan pan sin levadura. En otras palabras, ese pan no hacía nada en ellos, pero Dios estaba tratando de darle un recordatorio de lo que Él hizo por ellos. Y hoy nosotros no tenemos un plato con hierbas amargas y eso, hoy nosotros tenemos la cruz. Amén. Tenemos la cruz que nos libertó, pero debemos de recordarla tal cual la Biblia nos enseña. Entonces, recién te hablé que había 7 instrucciones básicas para celebrar la Pascua y es impresionante porque cada una de ellas apunta a Cristo. Te quiero recordar, todo el Antiguo Testamento es una sombra
de lo que Cristo logró en el Nuevo. ¿Sabías? Todo el Antiguo Testamento. Y lo primero que Dios le pedía al pueblo de Israel, y vamos a estudiar juntos, es lo siguiente. Dios le pedía un cordero sin defecto. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y iban a sacrificar el corderito para ungir sus puertas, Dios les dijo, el cordero que sacrifiquen tiene que ser sin defecto, sin manchas. No puede tener ningún error o ninguna deformación o ningún tipo de defecto. ¿Por qué es esto? Porque al Dios al cual estamos sacrificando es santo. Y lo que se le ofrece a Él tiene que ser perfecto, santo. Y cuando miramos esto nos recuerda a que Jesús fue ese cordero sin defecto. Amén. Muchas veces yo decía esto, y muchos años de mi vida dije, yo tuve que haber sido el que tenía que haber sido crucificado y Jesús murió en mi lugar, ¿verdad? ¿Cuántas veces decíamos eso? Nosotros teníamos que haber estado en la cruz. Y sí, en parte es cierto, pero si nos crucificaban a ti y a mí, de nada iba a servir. O sea, nuestra sangre pudo haber sido derramada por el suelo y ni un pecadito pudo haber perdonado, porque nuestra sangre está contaminada con el pecado. Entonces, para mí es asombroso lo que Jesús logró en la cruz. Pero lo que es más asombroso son los 33 años de santidad que Él vivió para que la cruz tenga valor. Piensa en eso. La cruz fue la cruz por toda la vida de santidad que Jesús se guardó para que su sangre pueda pagar tus pecados y mis pecados. O sea, en otras palabras, Jesús no empezó en la cruz a perdonarte. Jesús empezó desde el día que nació en una vida de santidad para que su sangre pueda cubrirnos. Isaías 53, 5 al 6 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así que primero lo que quiero recordarte esta mañana es que ¿por qué la cruz tiene semejante poder? Porque el que murió ahí era perfecto, era santo, era un cordero sin defecto. Ahora, lo segundo, Dios le dijo, deben ungir las puertas de su casa con sangre. Y es interesante esto, porque cuando leemos Éxodo 12, Dios le dijo al pueblo, cada casa, o sea, cada familia tiene que matar un corderito. En otras palabras, si tú ese día no tenías ganas de ir al campo a buscar un cordero perfecto, ir y matarlo, poner la sangre en un balde, tú no podías esa tarde ir al vecino y decirle, che, vecino, préstame un poquito de tu sangre, así unjo mi puerta. No, Dios le dijo, cada familia tiene que hacer su sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque ya desde el Antiguo Testamento está gritando que la salvación es personal. Tú y yo no podemos heredar la salvación. No porque nuestros padres y nuestros antepasados fueron cristianos, yo soy cristiano. No, cada uno debe tener un encuentro con la sangre de Cristo. Cada uno debe tener un encuentro personal. Por eso cada casa tenía que ungir la sangre, no con la sangre del vecino y del primo y del tío, con su propia sangre que sacrificó. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tú y yo debemos aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas. Y sabes, esto también es muy importante porque que Jesús haya muerto en una cruz y haya derramado su sangre no necesariamente significa que ya estás perdonado. Muchos dicen, Jesús murió y mis pecados fueron perdonados. No, Jesús murió, su sangre fue derramada y cuando la sangre es aplicada, tus pecados son perdonados. No solo porque Jesús entregó su vida, automáticamente nuestros pecados son perdonados. Hay que aplicarlo, digan todos, hay que aplicarlo. Tercer punto, y este es mi favorito, Dios le dijo que tenía que ser carne asada. Y algunos ya tienen hambre, ¿verdad? Este no era el pastor, pero Dios le dijo, el corderito tiene que ser asado. No lo pueden comer ni crudo ni hervido. ¿Cuántas veces leímos eso en la Biblia y dijimos, qué lindo detalle?
Se nota que a Dios su preferencia era asada. Pero esta es lo más importante del sacrificio. Escucha esto. Si ellos hubieran hervido el cordero y no lo hubieran hecho asado, el ángel de la muerte iba a llevar a sus primogénitos. Y te voy a explicar por qué. En la Biblia, el fuego, ¿qué representa el fuego? Purificación, pero representa castigo, condena. La ira de Dios es representada como fuego. Por eso la palabra vemos que en el infierno, ¿qué va ahí? Fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es una representación de la ira de Dios. Y yo sé que a veces nos cuesta unir esa palabra Dios y ira, pero hoy te quiero recordar que nunca vamos a entender la muerte de Cristo en la cruz hasta que entendamos la santidad, la justicia y la perfección de Dios. O sea, lo que la cruz hace que la cruz sea tan asombrosa es que Cristo no fue hervido, ni fue crudo comido. Cristo recibió toda la ira de Dios en esa cruz. Este punto fue la razón por la cual cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní hizo una de las oraciones más impactantes de todas. ¿Qué oró él? Padre, si es posible que pase de mí, ¿qué cosa? ¿Qué había dentro de esa copa? La ira del Dios vivo. Jesús, él sabía lo que le esperaba en la cruz. Imagínense, toda la ira de Dios, toda su ira contra todos los pecados del mundo vino sobre un hombre. ¿Qué hubieras sentido tú si tú hubieras recibido la ira de Dios? ¿Dónde estaríamos? Para mí, como te dije recién, lo que hace el sacrificio de Cristo tan espectacular es que Él llevó la ira que yo merecía. Él fue completamente sacrificado por nosotros. Romanos nos recuerda en Romanos 5:9. Entonces dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por medio de quién? De Él, por medio de Jesús. Hoy tú eres salvo de la ira del Señor si pones tu fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué también significa participar de Cristo hervido o crudo? Cuando hablamos de comer algo crudo, es un simbolismo de comer algo superficialmente, rápido, algo por arriba nomás. Yo quiero que sea bien rápido, no quiero esperar el tiempo a que se cosa, a que se queme, a que se cocine. Y cuando Dios le dio al pueblo de Israel, le dijo, hey, no pueden comer el cordero crudo. Básicamente lo que estaba diciéndole es, no pueden participar superficialmente. Y sabes, creo que hay muchos cristianos hoy que están participando de Cristo, pero crudo. En otras palabras, por arriba. Una fe superficial. Una fe por arriba. Una fe de domingo, pero no una fe de lunes a viernes. Una fe de fin de semana. Y no se puede participar de Cristo superficialmente. Ahora también está el otro grupo que no quiere superficial, quiere ir más profundo, pero quiere hervir el evangelio. Cuando hervimos algo, lo sumergimos en agua, ¿qué pasa automáticamente? Se diluye, muy bien. ¿Sabes cuántas personas están tratando de diluir el evangelio? Está muy concentrado, está muy puro, mejor lo diluyo para que sea más suavecito para mí. Y las partes que me gusta del evangelio digo amén, gloria a Dios, aleluya. Y las partes que no me gusta, pues bueno, la pongo un poquito a un lado. Eso es comer el cordero hervido. Pero cuando hablamos de comer el cordero asado, estamos hablando de comerlo tal cual es, con toda su concentración, así como viene. Y uno dice, Seba, para mí que eso no está en la Biblia. ¿Y de dónde está sacando esto? Esto pasó exactamente en el Nuevo Testamento. Leamos Juan capítulo 6, versículo 57, dice lo siguiente. Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me ¿qué? El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. Y miren lo que la gente dijo en el versículo 60.
al oírlos, muchos de sus, ¿qué dice ahí? No fariseos, no incircuncisos, discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. ¿Qué pasó aquí? Este grupo quería hervir y es asado. Este grupo quería superficial y Cristo dijo: tienen que comer tal cual soy. Y cada vez que nosotros queremos participar de Jesús superficialmente o diluyendo el evangelio, no vamos a poder hacerlo. Así que esta mañana capaz te desafío a que haces bien ese corderito y participes de Cristo tal cual es. Amén. Ahora, el cuarto punto, muy importante, Dios le dijo: cuando estén comiendo el cordero lo van a acompañar con pan, pero el pan tiene que ser sin levadura. En la palabra vemos que la levadura representa, a ver, ¿quién me ayuda a predicar? El pecado. Lo vemos ahí en 1 Corintios 5:6, dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta, qué cosa? Toda la masa. Y yo te lo estoy diciendo por experiencia, porque me sucedió esta semana. Esta semana se me ocurrió hacer pan y estaba tratando de hacer un pan casero en casa. Y yo no sé, yo tengo algo que cuando cocino, no sé si alguien tiene ese defecto, por favor, se identifica conmigo, pero si la receta dice 3 cucharaditas de sal, yo por la duda le agrego una más. ¿Alguien así aquí? ¿Sí? 3 ajos, yo le agrego 4 ajos. No, 5 en realidad, el ajo me gusta, pero siempre le pongo un poquito más porque siento que le va a agregar más spice, va a ser más rico. Entonces yo estaba haciendo la receta y decía 3 cucharadas de levadura. Pongo 1, pongo 2, pongo 3, miro así y digo: no, este necesita más, y pongo una más. Lo que sí, mezclo mi masa, la pongo a guardar, me voy un rato y luego vengo, Andrea me dice: ella, ¿y tu pan ya está listo? Anda, mira cómo está. Estaba con un trapo y yo voy y saco el trapo y la masa explotó. Salió por todos lados, cayó de la fuente, rebosó y yo dije: esa cuchara extra. Y eso que era una cucharita así chiquita. Pero cuando yo leí este versículo dije: es literal, un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de pecado arruina toda la vida. Un poco. Entonces mi pregunta esta mañana es: ¿cuál es el granito de levadura que tienes que dejar de poner? Porque puede ser un granito, pero ese granito es suficiente para que toda la masa fermente. Entonces ten cuidado. Por eso Dios le dijo al pueblo: hey, cuando van a participar de la Pascua, asegúrense de que coman pan sin levadura. En otras palabras, esto quiero también aclarar, esto no significa que cuando tú vienes a Cristo ya no vas a pecar más, ya no va a haber levadura. No, no es así. ¿Cuántos se dieron cuenta que después de entregar su vida a Jesús volvieron a pecar? A ver, yo me acuerdo cuando me bauticé, tenía como 14 y yo dije: después de mi bautismo nunca más voy a pecar, dije. Usted sabe que no es posible, es imposible eso. Ahora, lo que la Biblia habla de comer pan sin levadura, no está hablando de nunca más pecar, sino que es imposible alguien que haya puesto su fe en Cristo y sigue viviendo una práctica diaria de pecado. Esas dos cosas no pueden coexistir. Yo debo de rendir eso sobre el altar. Por eso Pablo lo dijo en Romanos 6. Dijo: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dijo él. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, si queremos seguir a Cristo esta mañana, debemos identificar cuáles son las levaduras que están haciendo que mi masa explote. Puede ser un granito, ¿ok? Siguiente, Dios le dijo: cuando celebren la Pascua van a comer hierbas amargas. ¿A cuánto le gusta hierbas amargas aquí? Lo que yo suponía, nadie. A los argentinos les gusta, se llama mate. Es amargo, no es rico, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta, pero tengo a mi madre y a mi esposa que le gusta pero es amargo, o sea, no tiene. Y cuando yo veo esto, me parece interesante, ¿verdad? Porque imagínense, el pueblo de Israel ya salió de Egipto hace 20 años y está en una Pascua cenando y el papá le dice: bueno, niños, yo sé que a nadie le gusta esta parte, pero coman la hierba amarga.
Y todos, no, papá, no, salteémonos. No, tienen que comer. Tienen que partir. Y toda la familia comía la yema amarga y le amargaba la boca. ¿Por qué Dios le mandó a hacer esto? Porque era una manera de recordarse vivamente cómo es la vida sin Él, o la vida sin Cristo. Y yo quiero decir esto porque hay muchas veces que en el caminar cristiano, ¿cuántos tienen más de 5 años en la fe? A ver, levanten la mano. ¿Más de 5 años en la fe? Muchos. Hay muchos de nosotros que después de pasar muchos años en la iglesia, como que se nos olvida que el mundo es amargo, pero queremos darle una probadita otra vez. Y yo te digo, o sea, tú puedes ir al mundo y pecar y hacer todo lo que quieras, pero ya te digo de entrada que el resultado va a ser amargo. Por ahí, si te olvidaste cómo sabía, la Biblia te lo recuerda: es hierba amarga. La vida sin Cristo es amarga, no solo amarga, amargada. Porque esa es la vida. No fuimos creados para estar lejos de Cristo, fuimos creados para estar con Él. Así que hoy capaz tenemos que recordarnos esto. Ahora, el sexto, Dios le dijo: cuando coman de la Pascua no van a dejar nada para mañana. ¿Qué le dijo? No van a dejar nada. Otra vez, uno ve este detalle y dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios no podían dejar? ¿Por qué no tenían que comerse todo? Y lo que sobraba, Dios le dijo que tenían que quemarlo en el fuego. Y creo que la verdad de esto es tan hermosa. Y te voy a explicar lo que sucede aquí. Si tú te vas hoy a dormir en tu casa y te dicen esta noche: a partir de mañana todos los supermercados van a estar cerrados, no vas a poder comer nada, esta noche es tu última cena por la siguiente semana. ¿Cómo vas a cenar esta noche? 75 tacos, ¿verdad? Más o menos. Porque tú dices, me tiene que aguantar. Eso es lo que hacen mucho cuando ayunan, ¿no? El ayuno empieza el día siguiente, hasta las 12 de la noche le dan tacos con todo. Pero no es la manera. Entonces, miren, cuando uno sabe que al día siguiente ya no hay más, uno se entrega totalmente esa noche anterior. Ahora, cuando uno sabe que se va a dormir y en la heladera va a haber comida, uno se va a dormir ¿en qué manera? Tranquilo, total, mañana hay. Pero lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: no, mañana no es el día de salvación. El día de salvación es hoy. Hoy tienen que entregar su vida a Cristo. No dejen para mañana lo que hoy pueden hacer. Por eso la palabra nos recuerda en 2 Corintios 6:2. Dice: pero Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es, ¿cuándo? Ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de salvación. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: no dejen nada para mañana, porque mañana ya es tarde. Hoy va a pasar el ángel de la muerte. Hoy es el día de salvación. Y hay muchas personas que capaz hace años vienen diciendo: no, yo mañana me voy a comprometer, mañana yo voy a entregar mi vida. Pero tú y yo no sabemos si hoy mismo el Señor nos llama a su presencia. Y la Biblia te recuerda que el día de salvación no es esta semana, es hoy. Hoy tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Yo no sé si mañana va a ser tarde. Yo una vez hablé con un amigo que él me dijo: Seba, no, yo no quiero ir a la iglesia porque quiero vivir la vida, quiero disfrutar la vida, hacer lo que quiero, y cuando tenga 50 más o menos yo me voy a comprometer totalmente con el Señor. Y le dije: pero hermano, ¿cómo tú no sabes si sales de aquí y te pasa un camión por arriba? Ninguno de los que estamos aquí tenemos nuestra vida asegurada, nadie. No sabemos si hoy puede ser nuestro último día. Y la palabra de Dios te recuerda a ti y a mí que el día de salvación es ¿cuándo? Hoy. Y qué mejor noticia que la salvación que Cristo logró en la cruz está disponible para ti hoy. Amén. Hoy tú puedes ser perdonado. Hoy tú puedes ser limpio. Tu pasado puede ser borrado y una nueva historia puede empezar en tu vida hoy. Amén. Y eso lo hizo posible Jesús de Nazaret. Y la última instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel fue: le dijo: tienen que estar con sus cinturas ceñidas,
con las sandalias puestas y con el cayado en la mano. Uno capaz ve esto y dice: Señor, ¿por qué? Básicamente, capaz nosotros hoy no nos identificamos con ceñida la cintura, sandalia y cayado, pero básicamente si lo traducimos para hoy es: ponete tu ropa más gimnasta que puedas, tu Nike shoes, tu shortcito, y estás listo ¿para qué? Para correr. En otras palabras, Dios le dijo: apenas ustedes entreguen su vida y coman del cordero, tienen que estar listos porque mañana ustedes van a salir de Egipto. Y esto es una representación de la vida cristiana. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, debemos estar dispuestos a nunca más mirar atrás. En otras palabras, el tener las sandalias puestas, y yo me imagino una familia judía, ¿verdad? Los niños preguntándole: papá, qué rara está esta noche. Pusimos puerta en la sangre, estamos comiendo hierba amarga, estamos vestidos como que vamos a ir a correr. ¿Qué onda? Pero lo que ellos estaban haciendo era siendo obediente a Dios, porque estaban listos que cuando Dios decía ya, ellos salían corriendo de Egipto y eran liberados. Ahora, ¿qué hubiera pasado de alguien que hubiera participado del cordero, hubiera hecho todo el sacrificio correcto, pero se fue esa noche a dormir en pantufla y pijama? Y estaba tan cómodo en la cama que cuando sonó la trompeta, cuando sonó las campanas de salir, ay, no le dio ganas, porque estaba comodito, tranquilo en su pecado. O muchos de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero vamos hacia Cristo mirando el pasado. Y es imposible. Jesús lo dijo en Lucas 9:62, que nadie, después de poner la mano en el arado y mira atrás, ¿qué dice ahí? Es apto para el reino de Dios. Así que hoy yo por favor quiero decirte: si tú quieres seguir a Cristo, tienes que salir corriendo de Egipto. Ponle nombre a tu Egipto. Para Pedro era una barca. Para Mateo era una mesa de impuestos. ¿Qué es para ti hoy tu Egipto? Puede ser un trabajo, puede ser un noviazgo, puede ser algún pecado secreto. ¿Cuál es el Egipto que tienes que salir corriendo? ¿Y sabes por qué vale la pena salir corriendo? Porque ya el perdón fue hecho en Cristo. Ya somos libres, ya no somos esclavos del temor. Ya Jesús pagó el precio por nuestro rescate en la cruz. Y quiero cerrar con esto. Yo estoy asombrado de la cruz por varias razones, pero para mí es asombroso. Para mí Dios tiene un sentido de humor tan lindo, porque en su soberanía Dios decidió transformar la cruz, que básicamente era el símbolo más detestable de esa época, y lo transformó en el símbolo de mayor esperanza que la humanidad haya visto: la cruz. Piensa en esto por un minuto. Toda gran religión tiene un símbolo. Los judíos tienen la estrella de David. Los musulmanes tienen la estrella creciente. Los budistas tienen la rueda del drama. Y todos ellos tienen sus símbolos que los representan. Y son símbolos lindos: una flor, una luna, una estrella. Pero ¿cómo fue que los cristianos llegamos de hacer la cruz nuestro símbolo? ¿Nunca te pusiste a pensar eso? O sea, ¿cómo fue que los cristianos llegamos a usar el instrumento de muerte más detestable y más horrífico como nuestro símbolo de esperanza y vida? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Hoy para nosotros la cruz, para muchos es un collar. ¿Cuántos aquí hoy tienen un collar con la cruz? Todo el mundo, ¿verdad? Tenemos collares. Yo conozco personas que han entrado en su casa y tú entras en la sala y hay 400 cruces en las paredes. Yo digo: che, solo una ya da, pero no, 400, ¿verdad? Y hoy la cruz es un arte, es una imagen linda. Hasta los no cristianos por ahí tienen un collarcito con una cruz. Pero en la época de Jesús, la cruz no era un collar, ni un cuadro en la casa. Era como si lo transferimos al día de hoy, sería como que muchos de nosotros aquí tenemos un collar con la silla eléctrica. Che, ¿y tu collar qué es? Una silla eléctrica. Wow. ¿Verdad? Sería lo mismo.
Pero mi pregunta es, ¿cómo fue que la cruz se convirtió en esto? La cruz dice que era la forma de tortura más desagradable y repugnante del Imperio Romano. Algunos historiadores cuentan que cuando crucificaban a algunos criminales, los criminales quedaban en la cruz hasta una semana sobreviviendo. Imagínate estar una semana expirando y tratando de morir, pero no podés morir. La cruz era lo peor que había. Incluso un famoso historiador romano que se llamaba Cicerón decía, palabras textuales de él, que el mismo nombre de la cruz esté lejos, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino incluso de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Eso lo dijo un ciudadano romano, que la cruz esté lejos de nosotros. Entonces mi pregunta esta mañana es, ¿cómo fue que la cruz se convirtió en nuestro símbolo? Y en su famoso libro de la cruz de Cristo, John Stott dice lo siguiente: la cruz no fue una ocurrencia tardía ni una desgracia desafortunada. La cruz fue el propósito eterno de Dios. La cruz fue el propósito eterno de Dios. En el mismo libro él habla que el hecho de que la cruz se convirtió en el símbolo cristiano y que los cristianos se negaran obstinadamente a pesar del ridículo y a descartarla en favor de algo menos ofensivo, solo puede tener una explicación. Significa que la centralidad de la cruz se originó en la mente del mismo Señor Jesús. En otras palabras, Cristo fue el que empezó con esto. La cruz siempre fue su propósito. A mí me llama y me estremece, pero es increíble pensar que Jesús, desde que él era adolescente, él ya sabía que la cruz le esperaba. ¿Tú sabías eso o no? Muchos pensamos, no, a Jesús le sorprendió la cruz y bueno, ya cuando él tenía como 29, 30, ahí se enteró que iba a ir a la cruz. No, desde niño él sabía que su propósito era la cruz. Era morir y entregarse como un sacrificio. Y me encanta porque en ese mismo libro él nos recuerda, al autor, que la cruz fue la batalla, pero la resurrección fue el desfile de victoria. Amén. La resurrección fue el desfile de victoria que Cristo logró por nosotros. Quiero leerte Primera de Pedro y terminamos con estos versículos. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que no fueron redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Miren qué interesante esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación. O sea, tú puedes creer que Jesús nunca fue el plan B de Dios. Jesús siempre fue el plan A. Uno dice, no, la cruz fue un plan de escape, de emergencia, porque le falló a Adán y Dios tenía que hacer algo. No. Antes de que Dios creara a Adán, Jesús ya estaba listo para ir a la cruz. Porque siempre la cruz fue el plan. La cruz es la obra de mayor demostración de amor del Padre hacia nosotros. No hay nada que te grite tanto te amo como te lo gritaba Cristo en la cruz. Jesús te ama, por eso desde la eternidad Él está listo y estaba listo para ir a la cruz. Por eso te recuerdo que la resurrección de Jesús es la mayor prueba y seguridad de que tenemos una vida eterna en el cielo y de la nueva creación. Te vuelvo a repetir porque eso es poderoso. La cruz es la mayor prueba de que hay vida eterna en Cristo. Porque si Él resucitó, tú también vas a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos hoy nosotros. Así que ponete de pie ahí donde estás. Y vamos a terminar esta mañana adorando a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, aquel que entregó su vida por nosotros. ¿Sabes? Este momento es muy especial. Y a mí siempre me emociona porque para muchos, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, mucha gente pasaba frente a Él y meneaba la cabeza y decía, ahí está, uno más.
Ahí está, el que decía ser el Mesías. Y Jesús murió sin nadie. La Biblia dice que todos sus discípulos lo abandonaron. Jesús no dejó un imperio, Jesús no dejó un ejército, Jesús no dejó una fundación, Jesús no dejó nada. Lo único que hizo fue entregarse en aquella cruz y resucitar de entre los muertos. Pero mira, ¿cuántos han venido antes y después de Jesús? Con miles de soldados, miles de personas a su favor, con ejércitos, con imperios, con caballos, con fuerza. Y hoy nadie recuerda su nombre, pero de Cristo, aquel carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios, partió la historia en dos desde una cruz. Ese es el poder que tiene nuestro Salvador. Por eso te recuerdo que es asombroso que el mayor instrumento de tortura se ha convertido en el mayor símbolo de esperanza, la cruz. Es asombroso que la imagen de Dios colgado en una cruz parece demostrar tanta debilidad, sin embargo hoy es la imagen de mayor fuerza y poder que hay. Es asombroso pensar que para muchos la cruz era algo de tropiezo y de burla, se burlaban de la cruz, pero hoy por millones y billones de personas alrededor del mundo la cruz es honrada, porque ahí nuestra salvación fue comprada. Por eso hoy podemos gritar como iglesia que lo que el diablo, el instrumento que el diablo quiso usar para detener a Jesús, se convirtió en el símbolo de mayor poder que hay. Y es el poder que hay en la sangre de Jesús. Amén. Y hoy estamos participando de la Pascua. Ya no como el pueblo de Israel en Egipto. No estamos saliendo de Egipto, pero sí estamos saliendo del mundo. Egipto representa el mundo y el pecado. Mi pregunta es: ¿cómo estás participando de Cristo esta mañana? ¿Estás seguro que ya la sangre de Cristo fue aplicada a tu vida, a tu familia? Te recuerdo, la sangre no la puedes heredar, la tienes que aplicar personalmente. Pero lo que más me emociona de la historia de la cruz es que el precio ya fue pagado. No tienes que hacer nada. No tienes que colaborar con tu salvación. Ya Jesús pagó completamente el precio de nuestra salvación. ¿Puedes creer que nuestra deuda fue perdonada en absoluto, completa? Muchos pensamos que Jesús hizo el down payment en la cruz. Ahora me tocan los payments a mí, con mi obediencia, con mi santidad. No hay down payment, no hay pagos. Ya Cristo pagó completo perdón en la cruz. Tus pecados fueron perdonados. Ya no hay condenación. Solo entrega tu vida a Cristo hoy. Hoy entrégale. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero guiarte a hacer una oración esta mañana. Usualmente siempre invitamos a las personas que han venido por primera vez, o si por primera vez estás escuchando este mensaje. Pero yo siento que hay aquí personas que se han sabido la cruz, la historia de la cruz de memoria. Tienen cruces en su casa, tienes collares con cruz, pero aún no entiendes la cruz. Tener un collar de la cruz no significa que yo entiendo lo que pasó en esa cruz. ¿Sabes lo que pasó? Que toda la ira de Dios Jesús se la llevó. Te perdonó. Jesús fue tu sustituto para que tú y yo podamos ser perdonados. Es asombroso. Y hoy capaz mucho aquí tenemos que pedirle al Señor: renueva mi experiencia de la cruz. Renueva mi experiencia con la cruz. Y si hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo y tú dices: yo quiero aplicar la sangre del Cordero sobre la puerta de mi casa, mi familia, mis hijos, esta es la mañana. No dejen nada para mañana. El día de salvación es hoy. Y si ese eres tú, ahí donde estás, quiero que levantes tu mano como una señal a Dios y le digas: yo hoy quiero entregar mi vida. Veo varias manos levantadas, con tu mano bien en alto, una manera de decir: hoy es el día en el cual entrego mi vida. Quiero que repitas conmigo esta oración bien fuerte y le digas: Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, gracias por morir por mí y resucitar por mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Hoy aplico
la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Anota mi nombre en el libro de la vida y sálvame en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Jesús. Que tu aplauso sea bien fuerte. Gracias, Jesús. ¿Sabes? Si hiciste esa oración por primera vez y entregaste hoy tu vida a Cristo, antes